Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. En esta oportunidad quiero tomar el capítulo 18 del Evangelio de Juan, y esto refiere un momento muy importante y muy difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él acaba de terminar una oración que está registrada en el capítulo 17 que hace por sus discípulos. Y ahora Él enfrenta una situación muy difícil antes de ir a Getsemaní. Y esta es la vida de un ministro también. Esto es lo que debe pasar cualquier ministro. Y la manera como Jesús lo enfrentó es la manera como Él espera que usted y yo, como ministro del Evangelio, cuando nos enfrentemos ante tan graves situaciones, nosotros podamos aprender de lo que Él ha establecido en la Escritura. Dice el capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hermanos amados, ministro del Evangelio de Jesucristo, este pasaje deja de ser solamente una lectura y se convierte en una realidad hasta cuando usted está pasando esta misma situación. Dice la Escritura que Jesús está pasando por el torrente de Cedrón. Ese torrente de Cedrón es una quebrada que la mayor parte del tiempo pasa seca y se llena solamente cuando llueve y las aguas son oscuras, de forma que ese torrente de Cedrón separa el monte de los olivos de Jerusalén. Este torrente de Cedrón, que refiere aguas turbias, implica un momento en el cual usted y yo vamos a pasar como verdaderos discípulos del Señor. A veces no quisiéramos las pruebas, no anhelamos el desierto, no anhelamos las circunstancias difíciles en la vida, pero como ministro del Evangelio debemos enfrentarlas. Nos vienen, no porque las deseamos, sino porque son circunstancias de la vida. De repente una enfermedad, una situación de escasez, un problema en la iglesia, una situación de que nos agobia, un ataque del enemigo, está viniendo, pero debemos de estar preparados para tal circunstancia. Nuestro Señor Jesús se da cuenta que es un camino en el desierto, pero algo que yo debo decirle en esta hora es que usted no está solo en el desierto, usted no está caminando solo. Nuestro Señor Jesús no estaba solo en ese proceso en el cual tenía que ir a la cruz del Calvario. Entre ese lugar del torrente de Cedrón y la cruz del Calvario, la gracia y la presencia del Espíritu de Dios estaba con él, ángeles estuvieron con él. Pero también debo entender de que en ese lugar también va a encontrar a Judas, va a encontrar compañías que vienen a aprenderlo. Vienen situaciones en las cuales hay voces que se escuchan. Hay situaciones en las cuales la carne va a tomar lugar, como en el caso de apóstol Pedro. Él tomó la espada, la desenvainó y descargó su espada sobre aquel siervo del sumo sacerdote. Hay momentos, mis amados hermanos, en que vienen las circunstancias a nuestra vida y nos da el corazón, el coraje de salir en pos de aquel desquite, de buscar nuestra propia defensa, nuestro ataque.
hermanos en la iglesia nos han atacado injustamente o algunas veces con cierta razón. Pero nuestra actitud no debe ser de venir y contraatacar. Nuestra actitud es pasar ese torrente de Cedrón, escuchar las voces que muchas veces vienen las voces del enemigo, pero tenemos que entender que en ese camino usted y yo dependemos de la gracia divina de Dios. Es Dios mismo el que viene con nosotros. Es el Señor el que va respaldando y cuidándonos, y nosotros le honramos y confiamos que Él tiene cuidado en medio del desierto. Seguramente usted está pasando por una circunstancia difícil, quizás un hijo enfermo, un matrimonio que está a punto de quebrantarse, a lo mejor una relación con su hijo. Yo no sé, hay tantos problemas. Las personas que nos ven predicando piensan que nosotros no estamos atravesando problemas, pero sí los pasamos. Nuestro Señor Jesús lo pasó, los hombres de Dios lo pasaron, pero la manera como ellos lo enfrentaron quedó registrada en la Escritura para que usted y yo aprendamos de esto, para que comprendamos la manera cómo depender de Dios en el torrente de Cedrón. Es ahí cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Es ahí cuando las aguas son turbias y oscuras. Es ahí cuando el túnel parece que no tiene ninguna salida, pero es el momento en el cual podemos confiar en el Señor. Es el torrente de Cedrón. No permita que en ese lugar la carne tome lugar, porque si la carne toma lugar, de cierto Dios lo dejará. Es la carne misma. Por eso es que viene este hombre llamado Pedro y saca su espada, y esa es la actitud que la carne quiere ser. Es tomar la actitud de desquitarse, de vengarse, y esto nos produce dolor, odio, resentimiento, y esto impide y obstaculiza la comunión con Dios. El Señor dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Por supuesto que era una copa dura, amarga, pero hay que tomarla, hay que beberla, porque esa era la voluntad de Dios. Cuando Jesús mismo en el monte de Getsemaní dijo: no sea mi voluntad sino la tuya, Él tomó esa copa, sabiendo que esa copa es una copa amarga, es un trago amargo, pero definitivamente necesario en la vida de una persona que está ministrando en la iglesia, un líder, sabiendo que está en medio de su dolor, en medio de su necesidad, en medio de la escasez. Muchos no soportan y tratan de abandonar la fila del evangelio. Dejan su posición, quieren irse por lo más fácil. Pero no es oportunidad para huir, hermanos míos. Es el tiempo de confiar en el Señor. Es el tiempo de abrazar la cruz. Es el tiempo de sostenerse en las promesas de Dios. No abandone el lugar que Dios ha establecido. La copa que el Padre le ha dado, tiene que tomarla, porque luego viene la resurrección y la bendición de Dios a su vida. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.